Hola amigos, mi nombre es José Moreno. Que la paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Como les dije la semana pasada, estoy muy contento de estar comenzando esta nueva serie, Bendita Familia. Una serie que estaremos llevando durante todo este tiempo, en el cual veremos la palabra de Dios, los diferentes segmentos, las diferentes porciones, las 54 porciones en las cuales está dividida la Torá, con un enfoque hacia la familia. Es sorprendente, como vimos la semana pasada, que desde el principio se nos menciona la autoridad máxima de toda la creación, Jesús de Nazaret, Yeshua, el Mesías, y que Dios estuvo haciendo un orden completo en toda la creación y que ese mismo orden lo puedes hacer a una escala pequeña, pero no menos efectiva en tu casa, en tu familia. Pues bien, ahora estaremos viendo otra familia. Una familia que está muy relacionada con los animales. Una familia en la cual la conocen todo mundo. A este personaje de la Biblia, a este hombre que vivió hace muchos años, el 10º hombre en el orden establecido en la Biblia, el 10º orden después de Adán. Él está muy relacionado con los animalitos. Y hablando de los animalitos, bueno, me acordé el otro día. Estaba una mamá ratona con su ratoncito. Ellos vivían muy felices, iban de aquí para allá, por toda la casa, pasaban de la sala a la cocina, hasta que los dueños de la casa se dieron cuenta de esto. Buscaron la manera de eliminar a estos ratoncitos, sin embargo eran muy listos, verdaderamente muy inteligentes, y no caían en ninguna de las trampas ni ratoneras que se les ponían. Hasta que un día llevaron a la casa los dueños un feroz gato que estaba ávido de cazar ratones. No se lo esperaban cuando mamá ratona y el ratoncito caminaban hacia la cocina y de repente sale el gato maullando y haciendo mucho escándalo. ¡Miau, miau! En ese momento el ratoncito se quedó todo pálido del susto cuando la mamá con un grito fuerte dijo ¡Wow, wow! El gato no podía creer lo que estaba oyendo y salió corriendo de la casa. La mamá ratona se volteó con su hijo ratoncito y le dijo: hijito, ¿ahora sí comprendes la importancia de saber un segundo idioma en esta vida? Es importante que tú y yo también, al igual que esta mamá ratona, nosotros también podamos ir a otro idioma más que el que tenemos, nuestra lengua madre, el español. Podamos nosotros ir a otro idioma que es el idioma de la palabra de Dios, el hebreo, el arameo, y que podamos entender secretos que han estado allí y que hoy los descubrimos para poder conocer más claramente lo que el mensaje bíblico nos dice a ti, a mí, a tu familia, a mi familia, a todas las personas que quieran aprender más de la palabra de Dios. Pues bien, el día de hoy vamos a ver acerca de Noé y su familia. Noé fue un hombre que, como ya les mencioné, vivió hace muchos años. Sin embargo, la distancia cronológica que nos separa de él se reduce por completo, porque la vida que Noé y su familia vivió es muy parecida a los tiempos actuales. Resulta de que dice aquí la escritura en Génesis capítulo 6, versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Hay algunas otras versiones que dicen que los hijos de Dios escogieron, dice, a las más hermosas, ¿verdad? Pero este pasaje nos habla de que se había multiplicado mucho la gente en la tierra, y que nos habla es un pasaje muy interesante. De hecho, todo el pasaje de Noé, desde que se menciona, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, es un pasaje que pues es un poco controversial, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo creer en esta historia. Sí, la famosa historia del diluvio tiene una serie de elementos sumamente interesantes. Pero antes de avanzar, quisiera yo quedarme con esta fracción
hasta aquí de la Escritura, cuando nos habla uno de sus pasajes enigmáticos, es cuando dice que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres. Bueno, las hijas de los hombres, pues sí, sabemos que son las hijas que les nacieron a los seres humanos, pero entonces, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Cuando nosotros vamos a la Escritura, avanzamos un poco más, vamos a ver que no se trataba de unos humanos o unos seres que podríamos pensar, es que eran hombres que venían de otro lado. No, escucha lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios pone un límite a la vida del ser humano, y es desde entonces, desde tiempos de Noé, que la gente que goza de mayor salud y probabilidades de vida en este mundo es que llega rebasa los 100 años, llega inclusive hasta los 100, 120 años. ¿Has conocido tú una persona de esa edad? Yo sí he conocido, no son muchos, pero sí he conocido personas que han llegado a esa edad. Pero en el versículo 4 nos da una pauta de que tenían una característica diferente esos llamados los hijos de Dios. Dice Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay otras versiones de la Biblia que menciona que directamente fue por la unión de estos llamados los hijos de Dios con las hijas de los hombres, es decir, mujeres totalmente humanas con otro tipo de seres, que la unión de esto dio origen a los famosos gigantes. Sí, tú estarás pensando, por ejemplo, en un gigante famoso en la Biblia, por ejemplo, Goliat, que medía poco más de 3 metros. Bueno, ellos eran descendientes, todavía reminiscencias de aquellos genes que habían sido alterados por la unión de dos especies diferentes, los humanos con otros. Si tú quieres saber un poco más acerca de quiénes son esos famosos los hijos de Dios, bueno, no es el concepto que tú estás normalmente acostumbrado a escuchar. Los hijos de Dios podrían para ti ser los creyentes, ¿verdad?, en el Señor. Podrían ser los hijos de Dios aquellos seres humanos que confían en el Dios de Israel, y no estarías mal en tu definición. Sin embargo, aquí específicamente se refiere a seres que tienen otra genética, que se pueden unir, que se pueden mezclar con el ser humano, pero que verdaderamente tienen otra genética. Con estos primeros versículos previos, introductorios, tú te estarás dando cuenta que la vida, el entorno en el que vivió Noé, se empieza a parecer un poco, ¿verdad?, a la descripción del entorno en el cual tú y yo vivimos en el siglo XXI. Número 1, bueno, hay mucha gente. Número 2, la gente no vive de una manera que al Creador, al supremo ser, al dueño de todo este universo, le agrade que vivan los seres humanos. Número 3, hay una insistencia fuerte por la alteración genética del ser humano, que está dando como consecuencia seres distintos, seres que no son conforme al diseño original, y que esto está trayendo una decisión aparentemente fuerte, aparentemente tajante del Rey del Universo. Sin embargo, hay misericordia en esto. Hay una gracia especial en el hecho de que Dios le ponga un alto, un límite. Le empieza a poner límite a la edad del ser humano, pero también empieza a poner límites a todas las cosas que Él hace. En Génesis 6:6, un versículo también para muchos difícil de entender, Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La gente piensa que Dios no se arrepiente. Y hay un par de versículos que mencionan que Dios no se arrepiente, pero no está hablando en el sentido que aquí lo está diciendo. Porque además hay muchos más versículos que dicen que Dios se arrepiente, y no porque Dios se equivoque. El arrepentirse no es necesariamente producto de una equivocación. El arrepentirse, más que nada, teshuvah, su palabra original en el hebreo, significa regresar o retornar. Y esto no necesariamente significa que haya habido un error o que Dios se haya equivocado en el diseño.
Hay personas que piensan que sus errores finalmente son producto del diseñador, pero bueno, esto no puede ser así. Tú puedes llegar y comprar una herramienta que quisieras tú para tu casa y darle un mal uso de ello. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú utilizaras un taladro, por ejemplo, un artefacto eléctrico, lo conectaras y lo quisieras trabajar, pero bajo el agua? Sin duda alguna tendrías serios problemas por hacer un mal uso de esa herramienta, ¿verdad? Ya te estarás imaginando qué pasa cuando metes una herramienta eléctrica conectada, cuando la metes debajo del agua. Obviamente no lo hagas, no está bien. Los seres humanos habían hecho eso con la creación de Dios. Habían utilizado mal lo que Dios había hecho y entonces esto estaba trayendo problemas, pero no porque el diseño estuviera mal. Y aquí Dios dice, vamos a regresar un poco y vamos a hacer de nuevo las cosas. Noé representa un segundo comienzo. La semana pasada estuvimos hablando de un hermoso primer comienzo, pero aquí habla de un segundo comienzo. Y dice el versículo 8 de Génesis 6. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Esto en el español no hace ningún juego de palabras, pero en el hebreo sí. La palabra Noé en el hebreo consta de dos letras. Algo así como nuestra N, ¿verdad? La N de Noé. Pero la segunda letra es algo así como la J, N y J, que sonaría como Noah. Realmente se pronuncia Noah. Ese es el nombre original de Noé. Nosotros decimos Noé, pero el nombre original es Noah, que son, te digo, solamente dos letras, N y la G, un sonido como el de la G. Curiosamente, si volteamos estas dos letras, nos dirían la palabra en hebreo gen. Y entonces en el versículo original diría que Noah alcanzó gen. Sí, gen significa gracia en hebreo. Así que Noah alcanzó gen. Esto es muy bonito porque se ha dicho durante siglos, y lamentablemente mucha gente lo cree como una verdad que no lo es, que la gracia del Señor es a partir de los evangelios hasta nuestros días, que ahora estamos en algo así que llaman la dispensación de la gracia. Sin embargo, esto no es una idea bíblica. La gracia, la gen, siempre ha existido, y ha existido desde los tiempos de Noé. Nadie se ha salvado más que por gracia, de ninguna otra manera. Todos los grandes hombres de la Biblia han tenido, como te dije la semana pasada, sus grandes dificultades, sus grandes retos, y también, a excepción de Cristo, sus grandes errores. Todos hemos necesitado gracia, como la que requiere tu familia. Y lo hermoso de esto es que Noé halló gracia delante de Dios. Halló gracia, Dios fue favorable para él, lo trató de una manera que Noé tal vez no lo merecía. No es que fuera un gran mal hombre, sin embargo, era un humano, un sencillo humano, tan lleno de virtudes y defectos como cualquiera. Sin embargo, Dios concedió su gracia para él. ¿Sabías tú que nuestra existencia, nuestro simple respirar depende de la gracia de Dios? Dios es bueno y concede su gracia al ser humano. Y por esa gracia que tú encuentras cada día es precisamente por la cual existimos, por la cual existe tu familia. Así que, así como Noé, tú también has hallado gracia el día de hoy. Si tú me estás escuchando, si tú estás viendo este video, si tú hiciste la reunión en tu familia la semana pasada conforme al estudio de esa semana, y esta semana vas a hacer este estudio, vas a reunir a tu familia y les vas a hablar de Noé, créeme, todo eso es por gracia. Todo eso es porque Dios lo está permitiendo, y al igual que Noé, tú también estás hallando gracia. Pero quiero darte un detalle en Génesis 6:9, algo que añade actualidad al momento que
estamos estudiando de la palabra de Dios. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En otras ocasiones en otros años hemos analizado este versículo, pero en esta ocasión quisiera yo detenerme en esta parte donde dice perfecto en sus generaciones. Hay otras versiones de la Biblia que van un poco más apegadas al original y dicen de alguna manera como que Noé era perfecto en su genética. ¿Verdad que es un tema muy actual? Qué interesante que hombres de la época de la Edad de Bronce tengan tanta similitud con el ser humano actual de la era de la tecnología. Uno de los temas principales que hoy están afectando a nuestra sociedad, y eso incluye a nuestras familias, es el tema de la genética. La genética está queriendo ser modificada bajo todas las herramientas posibles. Esas herramientas, son sumamente variadas. Al ser humano se le quiere dar una nueva forma, se le quiere dar una nueva apariencia, se le quiere dar una nueva intelectualidad, una nueva perspectiva. Se quiere alterar lo que piensa, lo que siente, pero sobre todo se quiere alterar en esencia lo que es. Los estudios del genoma humano no son nuevos, sin embargo, el día de hoy se quiere alterar precisamente la genética y Noé era perfecto en sus generaciones. Papá, mamá, ustedes son, por así decirlo, los encargados de la puerta de su hogar. Son los encargados de revisar qué cosa entra y qué cosa sale de su hogar. Y existen muchos canales los cuales llegan a nuestros hijos y ellos tienen un sinfín de información como nunca nadie la ha tenido. Y mucha de esa información es muy útil, es muy buena. Yo estoy muy contento con esta época que me tocó del tiempo de la tecnología y la información, porque tenemos al alcance cosas maravillosas. Sin embargo, también, obviamente, existe mucha información cuyo fruto, cuyo resultado no es positivo en nuestras vidas. Y obviamente, aquí lo más importante no es tener información, sino saber discernir, digerir, saber perfectamente qué nos es útil y qué no. Por ejemplo, en un jardín no todas las plantas son buenas. Existe en tu celular, tú puedes descargar, ya hay muchas aplicaciones que te dicen si una planta es buena y los cuidados que debes de tener con ella, o de plano si una planta es mala y la tienes que arrancar. Dios quiera que tuviéramos, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestros ojos, una aplicación de ese tipo para que tú puedas ver que la información que llega a tu casa, que llega a tus oídos, a los oídos de tu familia, fuera buena o no. Y si es buena, perfecto, poder utilizarla. Pero si es mala, como una planta mala, también poder arrancarla. Aquí dice que Noé era perfecto en sus generaciones y no solamente está hablando de papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelos. No, sino que te acuerdas de los seres extraños que estaban mezclándose con las mujeres. Bueno, Noé estaba exento de esa modificación genética. Noé y su familia eran seres humanos tan completamente perfectos en su humanidad como imperfectos en su humanidad, como Dios nos había diseñado. Así, no eran alterados. El día de hoy, este tema de la alteración genética está siendo un tema fuerte que tú necesitas platicar con tus hijos, porque tal vez ellos, al igual que la generación de Noé, no lo ven tan diferente, tan mal. Es más, lo verían como algo bueno, algo positivo. Ser, por ejemplo, esas ideas de ser el hombre máquina o tener ciertas características de un animal, o peor aún, poder compartir o interactuar o tener una modificación genética de un género, de un sexo que no le corresponde de manera natural. ¿Ahora sí nos entendemos? Claro que sí. El día de hoy el ser humano está queriendo afectar su genética, y a pesar de que se haga operaciones para parecer el sexo, solamente parecer el otro sexo, hombres que quieren parecer mujeres, mujeres que quieren parecer hombres,
pero que todas sus células de su cuerpo, los millones de células gritan, no, 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 naciste hombre, eres hombre, naciste mujer, eres mujer. En ningún otro pasaje de la Biblia, más que en el de Noé, tú vas a encontrar que Noé tenía que rescatar la genética, tenía que rescatar esa genética. Fíjate lo que sigue diciendo la Biblia, Génesis 6:10. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Importante el día de hoy. Si tú eres joven, te recomiendo que hagas lo que hizo Noé. Se casó y tuvo hijos. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esta es otra de las características. La violencia, siempre ha existido violencia, sin embargo el día de hoy hay una violencia fuerte. Todo el mundo se siente muy ofendido con cualquier cosa y reacciona de una manera desbordante. Inclusive esos que tienen la bandera de la famosa tolerancia son precisamente ejemplos de la intolerancia más grande que puede haber. ¿Por qué? Porque verdaderamente no toleran que haya otra forma de pensar. Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dios observó y desde su clara y perfecta perspectiva se dio cuenta que todo estaba alterado. Los transgénicos estaban por todos lados, en las plantas, en los animales, en los seres humanos. Por donde quiera había una alteración de su esencia original. Versículo 13, dijo Dios pues a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. No sé si se ha fijado que parte de la destrucción que ya podemos reportar con toda claridad, que los científicos reportan en todo el mundo, es producto de la mano del ser humano. Los animales que han vivido en esta tierra por miles y miles de años no han alterado este mundo como el ser humano sí ha hecho. Ha alterado el hábitat de todo ser viviente, de aves, de animales marinos, de animales terrestres. Verdaderamente el ser humano está modificando todo esto. Muchas veces se menciona en aras del progreso, sin embargo el resultado sigue siendo el mismo. No logramos cuidar el planeta, la casa que Dios nos dejó. Y esto está trayendo un sinfín de cosas. Las personas piensan que jóvenes que están haciendo vida familiar, que se están uniendo en matrimonio, algunos no, pero que se están uniendo en pareja, tienen temor de tener hijos porque piensan que el mundo que le van a dejar es un mundo muy malo en el que van a sufrir mucho. Sin lugar a dudas, en esa parte no están lejos de la realidad. El mundo que viene, hay un reloj, ¿verdad? Que los ambientalistas ya tienen perfectamente claro y marcado, y una agenda importante que si no se hacen cambios para dentro de pocos años, este mundo no será lo que normalmente hemos visto. De hecho, ya la gente mayor ya se da cuenta de lo que era el mundo antes y lo que es hoy. Sin embargo, lo que falta en la perspectiva es la perspectiva de Dios. Dios dice que observa todo eso, pero dice, va a poner fin a toda esa escalada de degradación genética, va a poner un fin por completo, pero va a haber familias que van a hallar gracia. Hay un rescate, sí lo hay. Dios está viendo a los individuos, a las personas, al papá, a mamá, a jóvenes, a señoritas, a niños, los está viendo con amor y está decidido a volver a rescatar a esta humanidad. La solución no la vamos a hallar en nuestros medios, pero sí la hallaremos volteando hacia arriba, volteando al Creador. ¿Hallaremos gracia delante de Dios? Sin duda, Dios es bueno. Y aquí le comienza a dar una instrucción a Noé muy interesante. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás de brea por dentro y por fuera. Y la harás de esta manera: 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Dios le empieza a decir exactamente qué hacer. De la misma manera, el Señor nos está diciendo el día de hoy qué hay que hacer para
salvarnos de toda esta vorágine de destrucción que sin duda se viene en todos los sentidos. En los sentidos morales, pero también en los sentidos económicos, en los sentidos en toda el área alimenticia, en la economía. Todo esto viene en una vorágine que no termina de tener un rumbo decadente, pero Dios nos está hablando a las familias de qué hacer en estos tiempos. Y aquí le dice, haz un arca, y le da las medidas, ¿verdad? Si nosotros vemos cuáles son estas medidas de 300 codos de largo, bueno, en la actualidad no utilizamos eso, pero más o menos sería algo así entre 140, 150 metros de largo, más o menos así. La anchura le dice que serán de 50 codos la anchura, más o menos estos son unos 25 metros de ancho, y también va a ser más o menos de unos 35, 40 metros de alto, más o menos. Es muy interesante saber que estas medidas del arca se han reproducido en ejercicios, en experimentos, ¿verdad?, de laboratorio, y han reproducido cajas con estas dimensiones, y se han llevado la sorpresa, los ingenieros se han llevado la sorpresa que estas dimensiones son muy difíciles de hundir haciendo una caja y poniéndola en el agua, en un agua turbulenta. Son muy difíciles que pues no es una embarcación, pero sí es una caja, eso es un arca. Una caja de madera de esas dimensiones se hunda. Así que Dios le dio las dimensiones correctas para que no se hundiera. Pero hay otro dato muy interesante. Esas dimensiones del arca de Noé, y puede usted revisarlo, son parecidas en proporción a uno de los barcos más famosos de la historia. Piense usted en un barco, en el barco más famoso, más emblemático que ha existido en toda la humanidad. Claro, aparte del arca de Noé, hay un barco muy famoso. ¿Recuerda usted ese nombre? Claro, por supuesto, su nombre empieza con T. El famoso Titanic. En proporción, ese barco tiene más o menos las proporciones del arca de Noé. Muy interesante, ¿no le parece? La diferencia es que el Titanic sí se hundió y el arca de Noé no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la diferencia? El barco aquel famoso fue orgullo de la humanidad, de su conocimiento, de su tecnología, pero sobre todo de su lujo. Mientras que el arca de Noé de lujo no tenía nada. Sin embargo, era un barco, por así decirlo, diseñado conforme a las instrucciones del Señor. De la misma manera, tu familia puede ser salvada si tú sigues las instrucciones de Dios vertidas en su palabra. Va a haber cosas en estos tiempos, en estos próximos años, que te van a parecer un poquito extrañas y difíciles de enfrentar. Sin embargo, está garantizada tu protección, tu salvación, si tú verdaderamente sigues las instrucciones del Señor. Y yo me pregunto, ¿cuáles herramientas pudo haber utilizado Noé para poder construir esa preciosa arca? Bueno, la Biblia no nos dice qué herramientas utilizó, si un hacha, serrucho, martillo, si esas herramientas ya existían en ese tiempo o había algo parecido o se le llamaban diferente. No nos dice con qué herramientas las hizo. Sin embargo, el día de hoy tú puedes utilizar unas herramientas maravillosas para poder resguardar a tu familia. Una de ellas, una herramienta muy hermosa, se llama la verdad. Sí, hablar entre ustedes la verdad. La verdad siempre. La verdad a toda costa. La verdad, aunque incómode. La verdad se puede hablar con gentileza, pero siempre la verdad. Busca que tus hijos se hablen entre ellos siempre la verdad. También de hijos a padres, se hablen siempre la verdad. En el matrimonio, utilicen esta herramienta, construyan esa arca. Háblense siempre con verdad. No se guarden cosas o
cambien la historia de lo que están narrando, de lo que están viendo. Ni siquiera busquen cosas que parezcan, que sean casi verdad. Y hablando de verdad, el hombre más sabio de toda la humanidad, Jesús de Nazaret, dijo en una ocasión, está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 17, y dice, pidiendo al Padre, orando en favor de ti y de mí, dijo: Padre, santifícalos, hazlos diferentes, hazlos distintos, pero hazlos conforme a la verdad. Y luego dice: tu palabra, Padre, esa es la verdad. Hay algo hermoso, interesante en la palabra verdad en las Escrituras. Emet, en hebreo. La palabra emet, por su valor numérico, es 9. ¿Sí? Cuando tú revisas cuánto vale numéricamente la palabra emet, verdad, en el hebreo, es 9. Es muy interesante que todos los múltiplos de 9, tú puedes hacer un sinfín de operaciones aritméticas, y cada vez que tú multiplicas un número por 9 y después sumas todos los números que dan, ya sean resta, multiplicación, división, lo que sea, y sumas al final el resultado y sumas los dígitos, siempre te dará 9. Muy interesante, muy interesante. Entonces, esto nos habla de que Emet, la verdad, sea como sea, siempre dará el mismo resultado, porque la verdad es inalterable. Hoy la gente dice que tiene su verdad, pero en realidad solamente existe una, la palabra de Dios. Solamente existe esa, y esa nos dice claramente que así como en los tiempos de Noé, así será en estos tiempos, donde la violencia, el aumento demográfico, la falta de liderazgo claro, el apresuramiento a la modificación genética del ser humano serán los temas centrales de la agenda de todo el mundo. Sin embargo, en estos tiempos, las familias hallarán gracia para que ellas, hablándose en amor la verdad de Dios, puedan llegar a ser salvadas. Yo quisiera que tú tuvieras claridad en esto y vieras cuál es la labor que nosotros tenemos. En Lucas capítulo 21, versículo 36, Lucas capítulo 21, versículo 36, dice así la Escritura, hablando, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé, Jesús dijo esto: velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mis amigos, mis hermanos, los tiempos que se avecinan son tiempos difíciles. Las ideologías, que simplemente son opiniones parciales, las religiones, que simplemente son metodologías antiguas, la tecnología, que no es otra cosa más que una herramienta que puede servir para el bien o para el mal, nada de esas cosas te va a poder salvar de algo. La gente hoy le tiene mucha fe a una pequeña inyección en el brazo que en realidad no garantiza nada. Y algunos hay en favor, otros hay en contra, pero en realidad lo que nos va a salvar es estar atento en familia a la palabra de Dios. Noé, al final, salvó a su familia, sin ser un experto en todas esas cosas, pero sí un experto en obedecer a Dios. A lo largo de los años que mi esposa y yo hemos podido ayudar a otras personas, enseñándoles la palabra de Dios a familias enteras, he podido corroborar que las familias obedientes a la Biblia son aquellas que logran sacar adelante mucho mejor a su familia en cualquier tipo de circunstancia, ya sea que hay un problema económico, un problema moral, un problema de adicciones, un problema de falta de rumbo y dirección. Aquellos que son obedientes a la palabra de Dios son aquellos que han podido
construir su arca y han podido verdaderamente salir adelante. Yo te invito a que tomes esto muy en serio y como te dije la semana pasada, tomes un día a la semana, reúne a tu familia, construye semana a semana tu arca, porque los tiempos vienen difíciles, pero Dios te ha concedido gracia y podrás ver afuera mucha gente que se ría de tu arca, pero ¿sabes qué? Así como Noé, un día vas a decir, yo y los míos vamos a estar salvos dentro de la gracia del Señor. Mi nombre es José Moreno. Por favor, suscríbete a nuestros videos donde tú estás aprendiendo de la palabra de Dios. También compártelos para que más gente pueda también disfrutar de esta perspectiva en familia, bendita familia de la palabra del Señor. No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.